Hola, Carmen. Ahora ya no te veo. ¿Cómo? Ah, Sí ves, ¿no? Sí ves, ¿no? Oye, podéis compartir. Espera, compartimos. Que no me veías a mí. Que no me veías a mí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? sí, ahora sí. Hay como. Perdón. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Sí, perfectamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, y a todos, buenas tardes. Decía que impone un poco ver la sala como la estoy viendo, pero les agradecemos enormemente que estén aquí. Tiene doble mérito. Merece la pena porque se trata de Carmen Posadas nada más y nada menos. Pero la normativa COVID y la situación, la verdad es que no invita demasiado a participar en este tipo de actos. Miren ustedes, en el diario Montañés, en esta larga etapa ya que va desde marzo al día de hoy, hay dos cosas en las que me siento especialmente orgulloso. La primera es la labor que están desarrollando los periodistas y trabajadores del diario, que no han fallado ni un solo día, ni un solo día. Han estado trabajando en el epicentro del problema todos los días, a todas las horas, transmitiendo la información al minuto, al segundo, con un enorme interés y un enorme interés. Esa es la primera cuestión que quería decir. Y la segunda es que el aula de cultura ha seguido su andadura, como no podría ser de otra manera, porque el diario Montañés tiene entre otros objetivos precisamente contribuir a la difusión de la cultura. Por lo tanto, vamos a seguir en esta línea. Vamos a seguir desarrollando actividades como la que nos ocupa y me paro. me paro. La La tecnología tiene estas cuestiones, ¿no? Ahora te diré. Bueno, Carmen Posada. La va a presentar Manuel Ángel Castañeda, pero es que no hace falta presentar a Carmen Posada, la conocemos todos. Yo, Carmen, quería echarte una pequeña regañina desde el más profundo de los afectos y admiración que te profeso. He leído el domingo con gran interés el artículo de Semanal, XL Semanal, que titulas Vuelo bajito, y en el que dices que en tu vida te has procurado siempre objetivos asequibles, que no te representen grandes esfuerzos. Pero cuando leo la novela que hoy vas a presentar aquí en Santander, La leyenda de la peregrina, en la que aglutinas en las páginas que tiene nada más y nada menos que 500 años de historia, tengo que decir que no me parece que sea un objetivo modesto, me parece que es un enorme objetivo que además has conseguido con éxito, como siempre. Que además has conseguido con éxito, no como necesitas siempre, presentación, pero sí necesitas nuestro no necesitas presentación, pero sí necesitas nuestro estímulo, el estímulo de Bueno, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien al fondo de la sala. Bien. Bueno, don Luis Revenga, presidente del diario Montañés, ya ha hecho una introducción y yo lo primero que quiero es saludar a Carmen Posadas, agradecerla el que esté hoy aquí con nosotros y, por supuesto, a todos nos hubiera gustado mucho más que estuviera en persona, pero estamos en unos tiempos difíciles y decía el creador y el descubridor de la evolución humana que no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y por tanto creo que nosotros debemos adaptarnos a estos tiempos difíciles y complicados. Bueno, Carmen Posadas es una escritora de largo recorrido y que además ha logrado abrirse un hueco
entre las mejores novelistas en castellano, en nuestro idioma español. Cosa muy difícil, porque la novela es precisamente el género más vendido, el género que llega a más gente y, por tanto, donde hay muchísima mayor competencia. Tiene publicadas más de una docena de novelas, todas ellas de mucho éxito. Y la que presenta hoy aquí, La leyenda de la peregrina, basada en la historia de la perla, la peregrina, descubierta en aguas del Caribe, como bien ya ha recordado Luis Revenga hace más de 500 años, pues realmente es una novela excepcional. Pero de la novela hablaremos después. Yo de Carmen Posada sí me gustaría destacar dos cosas. Una que tiene una profusión de cuentos infantiles de enorme interés, y es una faceta que quizás muchos lectores no conocen. La Carmen Posadas, autora de cuentos infantiles que, como digo, han tenido muchísimo éxito. Y también otra serie de libros más en la línea del pensamiento, más en la línea del ensayo, que también creo que son de gran interés. La novela que hoy presenta aquí, como he dicho, La leyenda de la peregrina, es una novela que está recién salida de la imprenta, una absoluta novedad que ha empezado a presentarse en toda España y que lleva a la venta solamente menos de un mes, pero que ya está entre los libros más vendidos. Y yo, desde luego, la recomiendo por una razón. No solamente está muy bien escrita, como es habitual, como es norma de Carmen Posadas, tener una prosa cuidada y bien estructurada, sino también porque nos desvela alguna parte de nuestra historia de España que es menos conocida. Creo que ella misma, Carmen Posadas, ha dicho que a ella le gusta contar de la historia lo que no está en los libros de historia, en lo que no se conoce de una manera más general, sino en los detalles. Pero hemos venido, como bien ha dicho Luis Revenga, a escuchar a Carmen Posadas. Yo, además de saludarla y reiterar el agradecimiento, le paso la palabra ahora a Menéndez Llamazares, que va a hablar con ella y esa conversación vamos a escuchar. Pues muchísimas gracias, Manuel Ángel. Carmen, muy buenas. No sé si sería posible que se centrase la imagen en Carmen para que puedan todos ustedes seguirla en lugar de vernos a nosotros. Sale el que está activo. Bueno, si los objetos hablasen, si fueran capaces de contarnos sus secretos más inconfesables. Dice Carmen Posadas en la introducción de esta novela, pero yo no sé hacer hablar a los objetos, aunque la peregrina habla por sí sola. ¿Qué es la peregrina? Nos lo va a contar en breve, pero es quizá la joya más fascinante que haya existido. Son 500 años de historia de nuestro país y casi de Europa y del mundo, condensados a través de una novela muy singular, un notabilísimo ejercicio narrativo en el que Carmen Posadas ha sacado músculo literario para construir una novela no con personas, sino con un objeto como protagonista. Es esa perla que apareció en Panamá, que arrancó un esclavo llamado Lumba del archipiélago de las Perlas, en ese océano Pacífico, y que tenía nada más aparecer tanto valor que le supuso comprar su libertad. Incluso, ya verán leyendo la novela, la de su amada Ayla. Una joya que después llegará a manos de Felipe II, permanecerá en el joyero real durante muchos años, será un objeto codiciado y un fetiche auténtico que pasará
por las manos de la realeza española y europea, acabará abandonando nuestro país en circunstancias que más adelante comentaremos y que da pie a una novela fascinante en la que hay un poco de todo: extravíos, falsificaciones, pérdidas, incluso hasta un préstamo electoral, que más adelante comentaremos. Escenarios que no solamente pasan por Panamá y Madrid, sino Londres, París, San Petersburgo, Nueva York, porque esta joya fue incluso en un momento en que en nuestro siglo, el siglo pasado, tuvo su gran protagonismo cuando Richard Barton se la regala a Taylor, y Carmen Posadas escribirá incluso un capítulo poniendo voz a Liz Taylor y su relación con esta joya. Es además una joya que ha llamado la atención no solamente de la autora, sino que desde el siglo XVI ha aparecido en multitud de cuadros de grandísimos maestros: Rubens, Velázquez. Yo creo que Velázquez la ha retratado, casi de retrato, en 4 o 5 lienzos de esos que son primera pieza, primera figura en museos internacionales. Incluso autores como el Duque de Saint-Simon o Alejandro Dumas le han dedicado muchas páginas. Una joya que se llamó también La Única, La Solitaria, La Sola, para que nos hagamos una idea de su trascendencia. Carmen Posadas nos regala este libro, que además, curiosamente, es uno de los frutos positivos de este confinamiento. Te lo dijo precisamente mientras todos estábamos lamentando el confinamiento duro. Bueno, pues Carmen estaba escribiendo este libro que nos llega hoy fresco y que, como comentaba al principio, creo que tiene el extraordinario valor de, pese a que sea un objeto, el protagonista tiene una viveza y está relatado de tal manera que se convierte en una auténtica aventura. A mí me gustaría que nos contase Carmen en primera persona cómo fue su relación con esa perla, cómo la descubre y cómo cae enamorada de ella, como seguramente cayeron desde Felipe II hasta Elizabeth Taylor, ¿no? Bueno, primero, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la gente que ha venido. Realmente lamento no poder estar ahí. Para mí hubiera sido un gusto. Hace 2 años estuve en Santander y borrarle recuerdo. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores y podré estar en persona, pero quería agradecerles muy especialmente también a Luis Revenga, también a Manuel Castañeda y por supuesto a Javier, que estuvimos ayer haciendo este mismo ejercicio en Bilbao. O sea que bueno, vamos a aprovecharnos de que la técnica nos permite estar juntos y bueno, les voy a contar cómo se me ocurrió escribir esta novela. Yo creo que la peregrina llevaba muchos años guiñándome el ojo y yo no me daba cuenta. Yo iba al museo y ahí estaba la peregrina en el sombrero de Felipe III, en un cuadro de Velázquez, y un poquito más allá en otro cuadro de Velázquez en el pecho de Mariana de Austria, y después estaba en los libros de Dumas, y después estaba en la memoria de San Simón, y llevaba años oyendo hablar de la peregrina, pero yo no sabía muy bien quién era ni qué era. Hace un año aproximadamente, cuando estuvimos viendo las joyas que había dejado mi madre al morir, apareció un anillo de zafiros que ella usaba y que siempre nos contaba que tenía una larga historia, que antes de ser un anillo había sido un colgante para mi abuela y antes de eso había sido un broche de mi bisabuela. Entonces recordé esa sensación que uno tiene de niño de que los objetos son también como personas y que pueden contar historias. Y me dije, bueno, ¿y qué historias contaría esta joya de mi madre? Pues seguramente me diría secretos de familia terribles y me enteraría de algunos asuntos bochornosos y de otros asuntos más curiosos y bonitos, ¿no? Y entonces, bueno, el anillo ahí sigue, pero a mí se me ocurrió que por qué no hacía hablar a la perla peregrina, que es, como hemos dicho, una de las joyas más emblemáticas que ha existido nunca,
ella siempre ha estado en los lugares del poder, pero no de casualidad, sino simplemente porque al ser un objeto tan codiciado, pues se la disputaban todos los ricachones y los importantes de la época, ¿no? Entonces empieza, como ha dicho Javier, en una pesquería, aparece esta joya maravillosa. eh, las pesquerías de perlas eran unos lugares terribles para los que tenían que extraerlas del mar. Habían unas perlas de un tamaño descomunal, eran grandes como parasoles, las describen las conchas como de este tamaño. Bueno, pues y dentro de una de estas conchas extraordinarias apareció la peregrina. Estamos en el año 1579. Entonces, era costumbre que si un esclavo conseguía extraer del mar una perla muy extraordinaria, podía comprar con ella su libertad. Y ese era el deseo de Lumba, porque estaba enamorado de Ayla y quería ofrecerle la libertad y dejar atrás ese mundo horrendo en el que vivían. Y en efecto consigue que ella alcance la libertad, sin embargo, él muere. Bueno, y entonces ahí empieza la leyenda de la peregrina que como todas las joyas y en concreto las perlas, tenía muchas leyendas que se contaban alrededor de ellas, algunas muy buenas y otras muy malas. Entonces yo he querido que estas leyendas y estas historias se contaran a través de distintos personajes que la poseyeron en un momento dado, ¿no? Bueno, al poco tiempo de que la pescara Lumba, ya se había hecho con ella un alguacil muy ambicioso y que decide irse a España y regalarse a Felipe II. Él piensa que si le regala esa joya extraordinaria, Felipe II le va a recompensar pues con una prebenda o incluso sueña con que lo va a hacer conde o marqués o algo por el estilo. Bueno, llega al Alcázar y entonces ahí empiezan las aventuras de cómo le ofrece la perla a Felipe II. Yo lo que he hecho es, con cada rey que tuvo la peregrina, me invento un narrador distinto, porque yo quería contar la intrahistoria, un poco lo que ha dicho Javier antes. La historia ya la sabemos, o sea, ya sabemos lo de Lepanto, sabemos la bancarrota de Felipe II, los datos, las fechas, las batallas, todo eso está en los libros de texto, pero lo que produce esos hechos notables es el factor humano y es lo que yo quería contar, ¿no? O sea, la intrahistoria, lo que llama Graham Greene el factor humano. Y entonces, en cada una de las épocas elijo un narrador. Por ejemplo, en la época de Felipe II elijo un vendedor de sanguijuelas. Entonces, eso me permite hablar de cómo era la sanidad y las, bueno, la situación de un médico dentro de ese enorme palacio que era el Alcázar. Entonces, el vendedor de sanguijuelas, que sea al mismo tiempo el ayudante de este médico, puede meterse en los sitios más privados, incluso asiste a un parto de la reina, y entonces cuenta un poco cómo era eso. Bueno, igual que he elegido en la época de Felipe II a este personaje, en la época de Felipe III he elegido, por ejemplo, una monja que tiene un terrible pecado que debe purgar. Y un poco más adelante, en la época de Felipe III, el que cuenta la historia es un personaje de las Meninas. Entonces, si ustedes recuerdan las Meninas, están todos los personajes así puestos en fila y en una esquina, justo aquí en la derecha, hay un niño monísimo con el pelo muy largo que está jugando con un perro. Bueno, ese no es un niño, parece un niño de 7 años, pero en realidad es un hombre de 21 años, es un enano. Lo que pasa es que es un enano perfecto, parece un niño guapísimo. Y Nicolásito Pertusato, que así se llamaba y en efecto existió, pues cuenta esa parte de la novela. Entonces el rito era eso, ¿no? Que el lector pudiera mirar por el ojo de la cerradura, espiar un poco cómo era la vida privada en cada una de estas épocas. Y ahora he perdido a Javier. Ah, está saliendo. Necesito que me den audio. Ah, no sé si está Javier ahí. Si no, Carmen, Sí, lo la- que sí elige son 13 momentos de la historia de los últimos 5 siglos y además muy bien elegidos. Pero en esos primeros momentos no solamente vamos conociendo la corte de Felipe II, sino que vamos viendo una transformación en España y un cambio
porque no solamente hablas de esos historias, sino, por ejemplo, hablas de la corte de las Holandistas, hablas de cómo estaba organizado el Alcázar de los Reyes, cómo tenían una corte que podríamos, casi no podemos imaginar de todo alrededor. Hay un enorme declive que tú reflejas capítulo a capítulo en la historia de España, sino que te has supuesto un viaje interesantísimo como narradora y ir repasando esos capítulos que conocíamos o conocemos un poco de pasada y que sin embargo hacemos una serie de ellos para darle el ambiente necesario a esta novela. Ay, perdona, no te dio la pregunta. Javier. Sí, por favor, ¿me podéis reactivar el sonido? Sí, Carmen, ¿a mí me escuchas? Sí, perfectamente. Sí, bueno, pues estamos intentando solventar estos problemas técnicos que las nuevas tecnologías que siempre nos dicen son tan perfectas, luego al final tienen muchos fallos. Sí me gustaría que nos explicaras, acabas de hablar de la larga trayectoria para vertebrar esta novela, pero en esta obra tuya has hecho algo novedoso, que tú has explicado, pero me gustaría que profundizaras, que es el que casi cada capítulo pueda leerse independientemente del resto de la obra y al mismo tiempo esta recreación a través de personajes, algunos reales, otros no, que te han servido como hilo conductor. ¿Por qué esta vuelta de tuerca a la narración y a la estructura novelística? Bueno, porque el seguir los pasos de la peregrina, en el fondo, es una cortada para introducirme en ese mundo íntimo de distintos personajes, ¿no? Como antes decía, la historia de los libros ya la conocemos, pero yo quería bucear en la historia íntima de las personas y ver cómo era su psicología y cómo era Felipe II en pantuflas, para entendernos, ¿no? Entonces, el reto era grande porque normalmente cuando uno escribe una novela histórica, pues se tiene que documentar muchísimo de un periodo en concreto, ¿no? Y entonces ahí tienes que no solamente conocer el contexto histórico, sino también qué comía la gente, cómo eran las costumbres, cómo hablaban, porque la gente no habla igual en el siglo XVI que en el XVII, que en el XVIII. Y entonces yo ahí he hecho una labor casi como de detective. O sea, yo iba, por ejemplo, cuando he escrito el capítulo de Felipe II, de Felipe III y Felipe IV, pues mientras escribía me leía el Quijote, porque claro, el vocabulario del Quijote y la forma de hablar, pues es justo lo que tiene esa época. Y ahora voy a dar un truco para alguno de nuestros espectadores que se quiere dedicar a la novela histórica, y es que cuando recreas el idioma de otra época, tiene que tener una cierta aroma, pero tú no puedes escribir como Cervantes porque es que es muy farragoso de leer, ¿sabes? Entonces pierdes montones de lectores porque dije, bueno, tienes que estar en el diccionario buscando las palabras y qué quiere decir aquello. Entonces tiene que sonar como palabras del Quijote, porque más o menos todo el mundo ha leído el Quijote y tiene eso en la cabeza, pero no es estrictamente el mismo lenguaje de Cervantes. Y lo mismo pasa en el siglo XVIII, por ejemplo. El siglo XVIII uno cree que es bastante más cercano y que por tanto el lenguaje va a ser más fácil. Bueno, yo tuve que investigar mucho sobre el siglo XVIII porque antes de esta novela escribí dos que estaban situadas en ese siglo. Una se llama La cinta roja, que es la vida de Teresa Cabarrús. Teresa Cabarrús es una española que va a Francia y se acaba convirtiendo en una heroína de la Revolución Francesa. Y después otra que es La vida de la duquesa de Alba, que tiene una niñita negra y entonces, bueno, sus avatares. Bueno, cuando yo tuve que investigar para esta novela,
quería utilizar una vez más el lenguaje de la época. Entonces me pongo a leer, por ejemplo, la correspondencia de Goya. Goya, que era una persona culta, o sea, era un afrancesado, era un tipo con una enorme cultura. Bueno, en las cartas de Goya, todas las B eran Vs, todas las Vs eran Bs, las Y eran Eyes, o sea, nada que ver. Parece un analfabeto absoluto. Y la razón de por qué es que hasta precisamente el siglo XVIII, pero bastante más avanzado de ese siglo, no se hace una gramática y no se decide cuáles palabras es la ortografía, digamos, ¿no? No se hace la ortografía, no se hace hasta el siglo XVIII. Y algunas reminiscencias de esa forma de que cada uno escribía como le daba la gana, que es lo que pasaba en el siglo XVIII, tú podías escribir como quisieras porque no había ortografía, queda en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se queda en los apellidos sobre todo. Entonces hay gente que se llama Jiménez con X y Jiménez con J y Jiménez con G. O hay otros que se llaman Rivera con V y se llaman Rivera con B. O se llaman Álvarez Fernández de Córdoba con V o Fernández de Córdoba con B. Bueno, pues todo eso queda de la época del siglo XVIII en la que antes tú leías una carta y pensabas que estabas leyendo la carta de un analfabeto. Pero son, sin embargo, muchos, Carmen, detalles interesantísimos que desvelas de la historia. Por ejemplo, estoy pensando en ese capítulo dedicado a la corte de Felipe V. Y, bueno, no solamente ya la presencia de Farinelli, sino qué tremenda cantidad de locura que había en esa corte, y además qué manera acaba uno divirtiéndose muchísimo. Al final resulta que en la historia... Sí, es curiosísimo porque, claro, el rey anterior a Felipe V es Carlos II el Hechizado, es el pobre, una persona que hasta el día de hoy pensamos que era un retrasado, un tipo con una inteligencia muy limitada. Luego no era tan tonto como parecía, ¿sabes? Y de hecho en su reinado se consiguieron grandes logros, tuvo muy buenos ministros, se consiguió una ley agraria muy ventajosa, incluso se hicieron las leyes para modernizar la sociedad, etcétera. Pero bueno, todos pensamos que Carlos II era un tipo muy límite y muy tonto. Bueno, pues los Borbones que llegan después no es que sean tontos, es que son locos de atar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Felipe V sufría de lo que entonces llamaban melancolía, que ahora se calcula que puede ser algo parecido al trastorno bipolar. O sea, que pasaba de la depresión más profunda a la euforia enloquecida y de ahí otra vez a la depresión, y además tenía unas manías espantosas. Por ejemplo, él había decidido que lo iban a envenenar a través de la ropa. Entonces no se cambiaba jamás de ropa. Siempre iba vestida con el mismo, imagínate cómo le olería aquello. Tampoco se cortaba el pelo, ni las uñas. Y entonces, por supuesto, no se bañaba, obviamente. Entonces era una cosa terrible. Lo mismo pasaba con su nuera, que a su vez era su sobrina, que también estaba loquísima. Y bueno, por suerte enseguida se quedó viuda y volvió a Francia. Cuando llega Carlos III, su mayor terror es a ver que en un momento dado se manifieste la locura de su padre. Él siempre dice que todo lo que hizo lo hizo para huir de la locura. De Carlos II, mejor dicho, de Carlos III, tenemos muchísimos datos porque él era muy minucioso con sus diarios personales. Escribía absolutamente todo lo que le pasaba, de los datos más íntimos hasta las cosas más irrelevantes. En el libro yo transcribo una carta que él escribió a sus padres el día después de su noche de bodas. Entonces,
Carlos III, como se tendría en ese momento, la mujer tenía 18 años, una cosa así, y su mujer tenía 12 o 14, como que siempre se casaban muy jóvenes, y le cuenta a sus padres en la carta cómo consumó el matrimonio, pero con pelos y señales. O sea, una cosa muy asombrosa. Así que es bastante fácil recrear la vida de Carlos III porque hay muchos datos. Y una de las cosas que siempre dice en sus diarios es que él todo lo que hace es para huir de la locura. Él sabe que tiene esa vena en su familia, que es muy notable y que ha producido pues, casos muy cercanos, incluso otro de sus medio hermanos, hijos de la primera mujer de Felipe V, también estaba loco como una cabra. Entonces él hace como todo un régimen de vida para conservar la cordura. Entonces se levantaba muy temprano, se daba un baño de agua helada, luego cazaba, era un avanzado en ese sentido, él sabía que el ejercicio físico era muy bueno para disipar los vapores, que así llamaban a la locura. Y en cambio Felipe V no conseguía disipar sus vapores de ninguna manera y hasta que apareció en su vida Farinelli. ¿Y quién es Farinelli? Pues Farinelli es el castrado más famoso de la historia. Era un cantante de ópera absolutamente prodigioso al que de niño, como tenía esta voz tan extraordinaria, decidieron castrar. Y entonces se convierte en un personaje en toda Europa. Y Isabel de Farnesio se lo trae a la corte española y es el único que consigue que Felipe V se tranquilice un poco, ¿no? Y entonces cantaba Farinelli y él se sentía bastante mejor. Carmen, trayendo tu conversación al presente, se me ocurre que en España yo creo que se echa en falta algunas series de televisión de categoría bien hechas sobre, por ejemplo, este libro tuyo que se acaba de publicar, de la leyenda de la peregrina, pero también otros sobre partes de nuestra historia, de la monarquía, de la conquista de América, etc. ¿Qué opinas tú de este paso de la literatura, en tu caso, a la pantalla, o bien a través de una película, o bien a través de algo que ahora está mucho más en boga, que son estas grandes series? Ahora mismo se acaba de estrenar la última entrega de The Crown sobre la familia real británica. ¿Qué crees tú que se podría hacer con un libro como este tuyo en el cine o en la televisión, en una serie? Bueno, debo decir que sí ha habido algunas series interesantes, como por ejemplo sobre Isabel la Católica, ¿no? Que hubo una que fue bastante muy digna, pienso yo. Yo solamente vi un capítulo, pero en fin, para ver la factura y el lenguaje y la ambientación, me dio la impresión de que estaba muy bien hecha. Es que los maestros de este género son los ingleses, ¿no? Que desde esa maravillosa serie de Yo Claudio, en el que recreaban todos los emperadores, desde Augusto hasta, no sé, Trajano, no sé dónde llegaba, pues han dado siempre una lección de cómo se puede trasladar la historia a la pantalla. Ahora estoy viendo la serie The Crown y la verdad es que estoy un poco escandalizada, así que te diga la verdad, porque yo creo que no se debería hacer interpretaciones de la vida de gente que está viva y que además de alguna manera puede perjudicar si estás contando la verdad y desde luego puede perjudicar muchísimo si estás mintiendo. Hoy había una entrevista en el periódico con el director de The Crown y él dice bueno, que él no tiene por qué ser muy fiel a la verdad, que esto es ficción y que ahí se puede tomar todas las licencias que le dé la gana. Ha habido precedentes de esto. Yo recuerdo hace unos años que Olivia de Havilland pleiteó contra
una cadena americana que había hecho una serie en la que contaba sus problemas con su hermana. O sea, Olivia de Havilland y John Fontaine, que eran hermanas, se detestaban y hicieron una serie en la que hablaban de conflictos entre familia, no sé qué, y uno de los capítulos era Olivia de Havilland y John Fontaine. John Fontaine ya estaba muerta, pero Olivia de Havilland vivía y ella pleiteó y perdió, porque bueno, el veredicto del jurado, quien quiera que fuera, dijeron que esta era ficción y que entonces, por lo visto, se puede ficcionar sobre la vida de las personas. A mí eso me parece muy feo, francamente. Porque ya te digo, si cuentas la verdad puedes hacer daño y si cuentas mentiras puedes hacer mucho, mucho más daño aún. El caso de los personajes que estamos hablando nosotros, que ya llevan 300 o 400 o 500 años criando malvas, pues el contar la verdad no les va a perjudicar. Y entonces es un poco lo que yo he querido hacer en este libro. Cuento cosas bastante privadas y bastante inconfesables que sé que son verdad y no le hago daño a nadie. Lo que sí haces, Carmen, es cambiarnos la imagen de algunos personajes de la historia, porque, por ejemplo, yo hasta leer tu libro pensaba que el gran conquistador europeo había sido Napoleón, pero resulta que el gran conquistador fue su hermano Pepe Botella, según nos cuentas en el libro, y que además ese pequeño gran hombre le tenía unos celos horribles a su hermano mayor. Bueno, hay que aclarar que Napoleón conquistó el mundo y José Bonaparte conquistaba a todas las mujeres. Entonces, es una historia muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención y me ha fascinado la historia entre hermanos, porque ahí están todas las pasiones humanas, ¿no? Entonces hay amor, pero también hay mucha rivalidad, hay muchas veces odio, hay esa mezcla de sentimientos que literariamente dan muchísimo, muchísimo juego. Entonces, Napoleón hay que recordar que no es el hijo mayor es José. En las muy convencionales familias italianas, el mayor era el heredero y tenía un estatus dentro de la familia, pero claro, ¿cómo vas a conservar ese estatus si tu hermano pequeño ha conquistado el mundo y se le compara con Alejandro Magno y con Julio César? Es que era imposible. Bueno, pues a pesar de todo, a pesar de haber conquistado el mundo, resulta que Napoleón le tenía muchos celos a su hermano José porque Napoleón era bajito, tenía una forma un poco ovoide, un poco feminoide. Después, cuando llega a París, por ejemplo, era convertido en un general muy joven, lo llamaban el alfeñique, porque era un tipo, pues como una birria de persona, muy bajito y en esa época muy flaco, con una barriga prominente, ¿no? En cambio, José era mucho más guapo y sobre todo tenía éxito con las mujeres y entonces la rivalidad siempre existió entre los dos. Pero también hizo otra cosa, que fue llevarse la peregrina de España, como tantas otras cosas, pero ahí arranca una historia muy distinta para esta joya, ¿no? Sí, hay que recordar que era política de la familia Bonaparte arramplar con todo lo que se encontraban. O sea, Napoleón va a Egipto y se trae medio Egipto. Si ustedes van a París, se van a encontrar los obeliscos y todas las monumentos y todo lo que pudo arrancar de Egipto se lo trajo. Y Italia directamente lo expolió. Bueno, entonces su hermano hizo más o menos lo mismo aquí en España. Cuando tiene que irse precipitadamente de España, se lleva todo lo que puede. Hay un libro que le voy a recomendar a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que les va a encantar, porque ahora que estamos en el año de Pérez Galdós, uno de los episodios nacionales se llama el equipaje del rey José, y entonces ahí cuenta cómo José Bonaparte sale de Madrid con un convoy de carretas que eran 20 kilómetros de una carreta puesta al lado de otra llena de todos los tesoros que se pueden imaginar.
cuadros de Velázquez, de Murillo, me da igual, de Zurbarán, todo lo que pudo llevarse, más lo que pudo arrancar de las iglesias, más lo que expolió de los palacios, una fortuna. Y entre todas estas joyas se llevó la peregrina. Mejor dicho, la peregrina la expolió ya antes de irse de España. Un momento dado que pensaba que la cosa se estaba poniendo muy fea, le encarga a su gentilhombre, que era corso como él, que atraviese las filas de los bandoleros y de los guerrilleros para llevar la perla peregrina a su mujer. Él, a pesar de que tenía 20.000 novias, adoraba a su mujer, o por lo menos eso decía, y le escribía unas larguísimas y románticas cartas todos los lunes para decirle lo mucho que lo quería, lo mucho que la quería. De paso le decía que no viniera, que España era un sitio muy peligroso, que se quedara en Francia, que estaba muy bien ahí, no sea que les tropara los planes galantes, pero era muy cumplidor en escribir las cartas y quiso que ella tuviera la perla peregrina. Entonces la peregrina se va a Francia y ahí está en la familia Bonaparte durante una temporada hasta que Napoleón III la vende para financiar su campaña política. Porque antes de ser emperador, Napoleón III fue presidente de Francia, ¿no? Y entonces tuvo que financiarse de alguna manera y una de del modo de financiarse fue vender la perla peregrina. Bueno, en ese momento la peregrina casi se convierte en leyenda, como tú nos cuentas en la novela y en el título, y es que no solo existe la peregrina, sino que empiezan a aparecer falsas peregrinas e incluso hay otra perla que compite con ella, que rivaliza, que es la Pelegrina, con L en vez de con R. ¿Qué tenía esa perla? ¿Cómo era para convertirse en ese objeto tan codiciado y por qué era tan valiosa? Sí, la perla peregrina, me imagino que le habrán puesto este nombre para rivalizar con la peregrina, a pesar de que es un poquito más antigua. O sea, durante mucho tiempo se creyó que Felipe II le había regalado a su segunda mujer, a María Tudor, le había regalado, perdona, no sé si su segunda mujer, en fin, a su mujer, a María Tudor le había regalado la peregrina. Luego se ha sabido que por fechas no puede ser, porque la peregrina apareció un poquito más tarde. Pero sí le regaló una perla muy extraordinaria, que es la que más adelante se llamaría la peregrina. Bueno, entonces hay que decir que Felipe II se casó con su tía, María Tudor era su tía, y llega a la corte inglesa todo vestido de negro. Nosotros ahora pensamos que Felipe II era un señor muy fúnebre porque siempre estaba de luto y iba de negro y quería hacer mea pilas, que estaba todo el día rezando el rosario. Es verdad que era muy religioso, pero no vestía de negro por esa razón, sino porque el negro en el siglo XVI estaba considerado el sumum de la elegancia. Hasta ese momento, lo que la gente consideraba negro era un color como pardo, porque los tintes que había en Europa no conseguían dar un negro profundo. Pero cuando los españoles llegan a México, descubren una cosa que se llama el palo de Campeche, que consigue un tinte negro, negro, negro profundo. Entonces, la envidia de todas las cortes era que los españoles iban vestidos con este negro maravilloso e incomparable con nada. Entonces llega Felipe II a la corte de María Tudor, ella cae directamente muerta porque se enamora perdidamente de su sobrino, que era muchísimo mayor, más joven que ella, y él le regala la Pelegrina, ¿sí? Bueno, entonces ella, que su mayor deseo es tener hijos, le dicen que las perlas traen fertilidad. Y entonces se pone la perla, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todos los cuadros que hay de María Tudor está con esta perla al cuello. La usó hasta el día de su muerte, siempre pensando que la iba a conceder el deseo de convertirse en madre. Durante 2 veces creyó cumplido su deseo, pero era un embarazo histérico. Tenía tantos deseos de quedarse embarazada que incluso conseguía que se le hinchara el vientre
tenía todos los síntomas de un embarazo, pero no fue así y murió con esa perla al cuello. Cuando ella muere, esta perla, su hermana, Isabel de Inglaterra, se la devuelve a Felipe II y entonces está en el joyero real hasta que Felipe IV decide regalársela a su hija cuando se casa con el rey Sol. Cuando se casa con Luis XIV, se la regala a su hija y esa perla, la peregrina, pasa a Francia y la tienen todas las reinas francesas hasta María Antonieta. Llega la Revolución Francesa, la perla la roban y muchos años más tarde aparece en San Petersburgo y la tiene una de las mujeres más fascinantes de Rusia, que es la madre del príncipe Yusupov. Yusupov es el asesino de Rasputin. Y entonces ahí en uno de los capítulos yo cuento cómo se juntan estas dos perlas y cómo es la verdadera historia de la muerte de Rasputín, porque no es exactamente como usted y yo la conocemos, sino que intervinieron los servicios secretos británicos. Esto durante mucho tiempo quedó oculto, pero los servicios secretos británicos tienen la costumbre de desclasificar documentos al cabo de 50, 75 o 100 años de que se ha producido un hecho, y ahora se sabe que estuvieron teledirigiendo este rocambolesco atentado contra Rasputín. Sin embargo, esa perla, la buena, la peregrina con R, aparece en un momento inesperado, ¿no? En el centro del mundo, en Hollywood. Nos lleva de pronto al Star System, a la edad de oro del cine y a un Richard Burton regalándosela a Liz Taylor. Yo también te tengo que regañar, como hacía nuestro presidente antes, Luis Revenga, porque en el libro aparece un supuesto diario de Liz Taylor y yo creía a pie juntillas que era de Liz Taylor. Sin embargo, ha sido la magia de la literatura, ¿no? Bueno, lo que es textual es lo que ella cuenta de cómo perdió la peregrina en un hotel de Las Vegas. Eso está escrito con sus palabras. El resto, bueno, ahí yo he intervenido porque me enteré que Elizabeth Taylor quería haber escrito, o sea, cuando empieza a declinar su carrera, su agente le dice que tiene que hacer algo para estar en el candelabro, que dicen ahora, ¿no? Entonces, le ofrece distintas posibilidades y le dice, no, mira, por ejemplo, Charlton Heston está haciendo la narración de la Biblia para la televisión. Y Orson Welles está presentando programas de Shakespeare. Pues tú tienes que hacer algo, a ver qué se te ocurre. Y a Elizabeth Taylor no se le ocurre nada y no quiere hacer absolutamente nada. Pero en un momento dado piensa que podría contar la historia de sus joyas. Ella fue una de las mayores coleccionistas de joyas que ha existido últimamente, sobre todo porque conseguía que sus maridos le regalaran siempre unos pedruscos espectaculares. Cuenta, por ejemplo, que una de las primeras joyas importantes se la ganó a uno de sus maridos, a Michael Todd, se la ganó al ping-pong. Entonces hicieron un partido de ping-pong y ganó ella. ¿Y qué quieres de premio? Pues quiero una parure de zafiros y diamantes, o sea, todo el collar, los pendientes, el anillo, bueno. Y como esto, bueno, pues conseguía que sus maridos le regalaran cosas increíbles. Y sobre todo el más generoso fue Richard Burton, que además de regalarle la peregrina, le regaló el diamante Cartier, que era un pedrusco todavía más grande que la peregrina, era así, una cosa descomunal, pero por ejemplo, ese diamante apenas tiene historia porque apareció muy poco antes de que lo tuviera Elizabeth Taylor, o sea que ni siquiera tiene una trayectoria muy larga, y luego su dueña anterior tenía tanto miedo a que se lo robaran que siempre estuvo guardado en una caja. Entonces no puedes contar la historia del diamante Cartier porque el diamante Cartier no tiene ninguna historia. Así que esa idea que ella había tenido de hacer un programa de televisión
contando la historia de sus joyas, pues fracasó. Pero se le ocurrió que podía contar la historia de la peregrina. Entonces, cuando yo me enteré que quería haber hecho eso, dije, bueno, pues yo me voy a convertir en la negra de Elizabeth Taylor y voy a escribir el libro ese que nunca escribió. Y ya, 500 y pico páginas más tarde, ahí está. Es un poco la idea que tuvo Elizabeth Taylor. Lo que casi parece que inaugura es un género literario, ¿no? Yo creo que cuando estudias en la facultad la historia del libro, le llamaban íter o fortuna del manuscrito, ¿no? Cuando contaban, por ejemplo, un libro importante o un beato por las manos que ha pasado, se va contando, pero claro, lo hacen historiadores, no lo hacen novelistas, ¿no? No sé si después de descubrir que se puede hacer así con algo como La Peregrina, te va a dar pie para encontrar otros objetos maravillosos y fabulosos que sirviesen para novelas como esta, ¿no? Pues mira, me acaba de escribir una carta Juan Islam Galán para decirme que le había encantado el libro. Por cierto, quiero compartir con vosotros que vamos a reeditar, que a pesar de que lo han publicado hace 10 días, ya van a sacar una segunda edición. O sea que estoy muy contenta, me acaban de decir eso. Enhorabuena. Muy bien. Estoy muy contenta. Y entonces me contaba Slava, me dice, bueno, ahora tengo otra piedra para ti, otro pedrusco, que es un rubí que aparentemente era de Salomón y llega hasta Pedro I el Cruel y luego se va a Inglaterra y acaba en el Príncipe Negro. Entonces, bueno, por lo menos, mira, a lo mejor voy a leer, a lo mejor se me ocurre hacer esto, pero tampoco me quiero repetir mucho porque ya lo hice con la peregrina, me voy a convertir como plagiarme a mí misma, ¿no? De todas maneras, como contaba antes, esta obra es en parte fruto del confinamiento, ¿no? La verdad que es de agradecer que nos hayas ofrecido una novela de ficción y no otras memorias de un escritor que se aburre y hace un diario contando cómo se aburre, ¿no? Nos están aburriendo muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber una sobredosis de libros sobre la pandemia que va a ser un infierno. Y va a ser un infierno y además va a ser un error, porque la literatura necesita un tiempo y una distancia para poder contar un hecho así tan notorio como el que estamos viviendo nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas en el 2001, en aquella época los escritores decidieron que tenían que escribir sobre ese hecho extraordinario porque pensaban que era un cambio de era, ¿no? De repente volvíamos a las guerras de religión, moros contra cristianos, y además tumbaban las Torres Gemelas, era una cosa extraordinaria. Y muchos de ellos, gente muy notable, escribió libros. Por ejemplo, Ian McEwan, o que yo recuerde, y Martin Amis. Escribieron dos novelas que ni tú ni yo nos acordamos cómo se llaman, por supuesto, porque no tuvieron ningún éxito. No se puede escribir en caliente, no se puede escribir en caliente. Cuando uno quiere retratar, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial o la Primera o la invasión de Napoleón en Rusia, por ejemplo, las buenas obras, y en concreto Guerra y Paz es un magnífico ejemplo, están escritas 70 años después de que ocurre un hecho. Porque si no, no tienes perspectiva, ¿sabes? No puedes escribir con algo tan reciente. Carmen, tú has hablado a lo largo de esta conversación, que tanto te agradecemos, de tu consulta a las memorias de algunos de los personajes que aparecen en esta novela. Yo creo que en España adolecemos de buenas memorias escritas por sus protagonistas. En el mundo anglosajón es muy frecuente que muchas personas, incluso no de gran relevancia política o científica, escriban sus memorias que sirven tanto para clarificar determinados detalles como también para fijar esto que tú también te has referido, que es el ambiente, el lenguaje, la manera de entender las cosas. ¿Y cómo ves tú el mundo de las memorias ahora en España? Yo creo que tienes mucha razón. O sea, aquí en España no hay tradición de eso.
Por ejemplo, los políticos que han escrito memorias, y se me ocurre los de la transición y todo eso, pues realmente ninguno ha aportado algo relevante, ¿no? Porque cuando escribe unas memorias o quiere justificarse de alguna manera, con lo cual tiene que hacer encajar las piezas de un modo que a él le beneficie, o se presenta el dilema de que lo que cuenta, lo que puedes contar no es muy interesante y lo que es muy interesante no se puede contar. Entonces ahí estás atrapado en una tela de araña imposible. Yo creo que para que unas memorias sean dignas de tal nombre y que verdaderamente sean relevantes para los historiadores y todo lo demás, tienen que estar escritas cuando uno ya está retirado y puede hablar con libertad, ¿no? Y eso de momento me parece que ninguno de los políticos de los que tenemos en mente está en esa situación. Las memorias que han escrito los expresidentes, por ejemplo, pues no aportan mucho. Carmen, lo curioso es que este tiempo, antes hablábamos del confinamiento, es que para la literatura, no para el resto de la cultura, pero sí para la literatura ha supuesto un renacer inesperado, ¿no? En la última feria del libro, en las sesiones sectoriales, los editores estaban contentísimos porque contra pronósticos se han vendido muchos más libros y parece que todos leemos más. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué de repente hemos dejado de lado las pantallas y hemos vuelto al papel? Bueno, contentísimos y sorprendidísimos, porque no nos lo podíamos imaginar. Todos pensamos que la gente que iba a estar en su casa iba a devorar series una tras otra, pero se ve que es limitada la cantidad de series que un ser humano es capaz de tolerar, y de repente mucha gente que no tenía la costumbre de leer ha descubierto el libro. Y cuando alguien descubre la lectura, se da cuenta de que no hay nada comparable. Porque yo siempre pienso que la diferencia, por ejemplo, entre ver una película y leer un libro es abismal. O sea, tú ves una película que han hecho sobre un libro que te gustó y nunca estás de acuerdo, ¿verdad? O sea, siempre te parece que el libro es mucho mejor que la película. Eso es porque el lector no es un agente pasivo cuando lee, sino que es un creador. O sea, un lector está creando los personajes, creando la voz, está creando el ambiente, todo lo pone el lector. Por eso nadie lee un mismo libro. O sea, tú lees un libro y yo leo otro, o incluso lees un libro en una época de tu vida y te dice una cosa y lo lees 20 años más tarde y te dice otra, porque tú estás aportando mucha parte de la información la aporta el lector. Y sin embargo, ver una película es un acto pasivo. Tú te pones ahí y mientras estás tomando una cerveza y charlando y mirando el móvil, pues te están contando una película. Y no es lo mismo, no es lo mismo porque no se registra igual, no tiene el mismo impacto emocional y no se puede comparar con la lectura. Esto lo que pasa es que, la gente que no lee no tiene ni idea, pero ahora se ve que han descubierto el mundo mágico de la literatura y yo estoy muy contenta de que así sea. Bueno, además de la pandemia, parece que el tema... Bueno, perdona. ¿Ahora me escuchas? Sí, Que además de la pandemia, parece que el segundo monotema de estos días ha sido uno deportivo, ¿no? Y es la desaparición de Maradona. Ahí hay una novela inmensa, ¿no? No sé si se va a lanzar alguien a por ella. yo no podía creer porque nunca he visto una conmoción, pues no sé, comparable con esas muertes épicas que hemos conocido, yo qué sé, como si fuera Kennedy, una cosa increíble e inesperada. Pero luego me acordé de cuando estuve en Nápoles y entonces ahí descubrí que Maradona era Dios, o sea, directamente que hay altares a Maradona, que hay un culto se llama la iglesia maradoniana y que le ponen flores y que le rezan y cosas por el estilo.
Entonces, bueno, pues es un caso extraordinario. Y yo también me pregunto qué pasará cuando muera Pelé, pero me parece que no va a ser tal la conmoción. Sospecho que Pelé va a pasar más inadvertido que Maradona. Carmen, tú antes nos has dicho que en este libro cuentas una serie de detalles de la propia historia de España que no aparecen en los libros de texto, pero que tú crees que son muy interesantes y de hecho lo son. A los lectores, y yo creo que a muchos de los que estamos ahora aquí presentes en este salón de actos del Ateneo, nos interesa también saber la intrahistoria de los escritores y de las escritoras. Por ejemplo, tú eres de esos escritores que tienes una disciplina para sentarte 2 horas diarias y ponerte a escribir. ¿Escribes de manera permanente o solamente cuando tienes una novela entre manos? ¿Escuchas música? ¿Escribes todo seguido? ¿Escribes a mano en el ordenador? Cuéntanos un poco esos pequeños detalles. Pues mira, yo soy diurna, quiere decir que por la noche no se me ocurre ninguna idea. Me levanto muy temprano, entonces hago una tablita de gimnasia de 20, 25 minutos. Eso sí, lo hago todos los días, ¿eh? Pase lo que pase y caiga quien caiga, yo hago mi tablita de gimnasia y después me siento a escribir y escribo hasta la hora de comer. Si consigo escribir 2 folios, me quedo contentísima. Y van a decir, qué horror, esta pobre mujer, qué vida tan triste, en toda una mañana escribir 2 folios. Bueno, lo que pasa es que yo el resto del tiempo lo dedico a corregir. Yo escribo y corrijo, escribo y corrijo, y para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Es bastante laborioso, pero de todas maneras, si consigo escribir 2 folios al día, como decía Graham Greene, al cabo de un año tengo una novela de 600 y pico páginas, o sea que tampoco está mal. Y yo tengo una dificultad y es que pertenezco al grupo de los escritores ciegos. O sea, yo les llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Los escritores cojos son los que antes de escribir hacen esquemas y saben perfectamente lo que va a pasar en el capítulo 1, en el capítulo 2 y hacen como una ficha policial de los personajes y entonces dicen, fulano de tal tiene 32 años y le gusta el café con leche con 2 terrones de azúcar y siempre le gusta usar calcetines rojos, yo qué sé, se hace como una ficha policial. Cuando tienen toda la información, se sienten a escribir y, y sale la novela. Y después están los escritores ciegos como yo, que no tienen la más repajolera idea de nada de lo que va a pasar en sus libros. Entonces yo me siento ahí y se me ocurre una frase y voy tirando del hilo y se va tejiendo la trama. En este libro ha sido una dificultad añadida porque como habréis visto, cada uno de los capítulos es una historia en sí misma. O sea, es una peripecia que tiene un comienzo, un desarrollo y luego y tiene que cerrarse de una forma que sea gratificante para el lector, no le puedes dejar colgado al lector así, solucionándolo de cualquier manera. Entonces era mucho más laborioso en ese sentido, porque tenía que cerrar cada una de las historias. Pero me he quedado contenta porque he recuperado mi vena de cuentista. Yo creo que soy mejor cuentista que novelista. Y en esta novela, en el fondo, es un cuento al lado de otro, que todos tienen una hilazón y todos tienen algún hilo conductor, pero que se pueden leer separados si uno quiere. Lo que sí habrás notado, imagino, es una diferencia inmensa en la otra parte de tu tarea como escritora, que es promocionar la novela, hacer como otros años hemos podido disfrutar aquí en el Ateneo, venir, presentárnosla, contarnos lo que hay y que los amigos lectores se acerquen y te cuenten porque te habrán dicho de todo, me imagino. Y ahora con estas restricciones, imagino que se eche de menos, ¿no? Ese contacto con los lectores. Mucho, mucho, sí, porque yo creo que los lectores somos un poco como ese náufrago de Forges, ¿sabes? Que está en una isla desierta y que tira un mensaje en una botella y nunca sabe a dónde va a parar. Pero desde que existen las presentaciones, sobre todo los clubes de lectura, que a mí me encantan, porque es hablar
hablas ahí con mucha más libertad, porque entonces le puedes contar a los espectadores, le puedes contar toda la cocina literaria, ¿no? Y le puedes explicar pues, cómo se construye un personaje o por qué cerraste la historia de este modo o dónde sacaste tal idea, ¿no? Ellos ya han leído el libro y entonces puedes hablar de muchas más cosas. Y entonces a mí eso me encanta, me gustaría mucho y quiero una vez más agradecer a todas esas personas que creo que están ahí en el Ateneo y que me están viendo por una pantalla. Me gustaría estar ahí y poder saludar y poder charlar un ratito, pero bueno, no desespero. Yo espero que dentro de poco podamos volver a la normalidad y me encantará volver a Santander, que es un sitio del que tengo especial cariño. Pues estamos esperando que eso en efecto se haga realidad. Bueno, estamos llegando al final de esta presentación, aunque yo quiero que una vez que yo te haga esta última pregunta, las personas que están aquí con nosotros en el Salón del Ateneo, si alguna tiene interés, pueda preguntarte algo también para que esto sea participativo, como si tú estuvieras aquí en directo. Una faceta que yo he pasado un poco por encima en la presentación, pero creo que es importante, es doble. Por un lado, tu faceta como articulista. Tú todas las semanas, en el XL semanal del Grupo Vocento, que entrega aquí en Cantabria el diario Montañés, publicas un artículo semanal. Es ya una tarea importante, porque como te he dicho antes, al final del año has escrito 50 y tantos artículos, que son casi un libro. Por tanto, me gustaría que me hablaras de esa faceta tuya como articulista, que creo que es importante. Perdona, y una segunda cuestión, que es, tú has ganado el Premio Planeta y otros muchos premios. ¿Qué opinas de la situación ahora de los premios literarios en España? Bueno, a mí me encanta esta faceta de articulista porque me he vuelto una persona muy políticamente incorrecta. Todo el mundo está tan loco que, que yo me dedico a decir exactamente lo que me parece. Me doy cuenta además que muchos de los comentaristas y de los articulistas se autocensuran. Es la peor forma de censura. Es un montón de cosas que no pueden decir. Por ejemplo, la mayoría de los articulistas hombres no pueden decir nada en contra de las mujeres. O sea, las mujeres hoy día somos intocables. O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana porque nadie nos va a toser. Bueno, pues yo soy mujer y si hay una cosa que hacen las mujeres y no me gusta, lo digo y no me importa nada, porque además, ¿qué me va a pasar? ¿No? Y los hombres, en cambio, ese lujo no se lo pueden permitir. Entonces, ese contacto con los lectores semanalmente y para mí es muy importante. Es muy distinto de los libros, es otra dinámica completamente diferente, pero muy gratificante. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, gente que me para por la calle y saca del bolsillo un artículo y me dice, quiero que vea que yo siempre llevo este artículo en el bolsillo y me quedo como muy asombrada. O gente que me dice, acabo de perder a mi marido y un artículo que escribiste cuando murió el tuyo, pues a mí me ayudó. Pues es esa sensación de que de alguna manera eh, estoy conectando con otras personas o que de alguna manera les he podido ayudar en un momento difícil y complicado, para mí es enormemente gratificante y aprovecho para darle las gracias a toda esa gente que me lo dice. Muy bien. Pues ahora, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, no podemos pasar el micrófono, pero por favor, si se ponen en pie y lo dicen en voz alta, si ella lo puede escuchar y si no, yo repetiré la pregunta. Si alguien quiere, por favor, hacer alguna pregunta a Carmen Posadas. Bueno. Sí. No os ha contestado la pregunta del... A ver, ¿no has oído? Sí, perdón, sí, no he contestado lo de los premios, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo creo que los premios cumplen una función importante en el sentido
de que para un escritor es un espaldarazo importantísimo en la carrera. Hay diversos tipos de premios. A diferencia de otros países, los premios aquí en España casi siempre lo dan las editoriales. En cambio, por ejemplo, en Francia, mejor dicho, las editoriales a un libro inédito, ¿eh? Entonces, por ejemplo, se compara muchas veces el premio Planeta con el premio Goncourt por la repercusión que tienen, ¿no? Pero el premio Goncourt se da a un libro que ya está publicado y creo que la dotación económica me parece que son 15 euros o algo así, comparado con el premio Planeta, que es a una novela inédita y el premio son 600.000 euros. Después del premio, del premio Nobel, es el premio de mayor dotación económica del mundo. Entonces, es completamente distinto, es un premio a obra publicada que un premio a obra inédita. Cuando es premio a obra inédita, los editores lo que quieren es un libro que vaya a venderse mucho. Por ejemplo, el viejo Lara siempre decía que él, más que buscar autores, buscaba lectores. Y entonces que las novelas tenían que ser pues de gran público. Y añadía, Joyce nunca ganaría el premio Planeta, pero Dickens, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Se puede ser un gran escritor y novelas de gran público y puede ser un gran escritor como Joyce y que lo lee muy poca gente, porque entre otras cosas muy poca gente lo entiende. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si finalmente hay alguna otra pregunta. Si no es así, yo lo que quiero es, Carmen, agradecerte tu disponibilidad y tu gentileza de estar esta tarde aquí con nosotros en el Aula de Cultura del Diario Montañés, en el Ateneo Santanderino, y desde luego invitarte a que cuando mejoren las situaciones de la situación sanitaria se pueda viajar y podamos tener este salón lleno, y no ahora que estamos con un aforo muy restringido, que vuelvas por aquí para que nos hables de este libro o del que estás ya trabajando para sacar en cuanto lo tengas terminado, que me imagino que estarás ya trabajando en tu siguiente novela. Bueno, pues yo quiero agradecer muchísimo, bueno, a vosotros dos, por supuesto, a Manuel, a Javier, que me han acompañado y que me han hecho me han hecho unas preguntas estupendas y me han permitido hablar de todo y contar un poquito de qué va mi novela. Y muy especialmente a todos ustedes que están ahí y que han venido en estas circunstancias tan complicadas. Prometo que en cuanto pueda voy a Santander y me encantará verles a todos. Les mando un beso muy fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.